Ahora vamos a hablar de la búsqueda activa comunitaria y el rastreo. La búsqueda activa implica una acción práctica para la detección de casos que por cualquier razón no fueron notificados o ingresados al sistema. Es una fuente de información más y un instrumento de control de calidad de la vigilancia de rutina, porque permite detectar casos que se escapan al sistema. La búsqueda activa se puede realizar desde el ámbito institucional, es decir, búsqueda activa institucional, la BAI, que es realizada por parte de los profesionales de la salud en las instituciones a partir de los registros de atención, o desde el ámbito comunitario, búsqueda activa comunitaria. La búsqueda activa comunitaria es una de las estrategias de identificación de eventos de interés en salud pública. Consiste en la indagación o rastreo intencionado de casos sospechosos de eventos de interés en salud pública que pueden estar ocurriendo o pudieron presentarse en la comunidad y que por diferentes motivos no consultaron a una institución prestadora de servicios de salud, llámese hospital, consultorio médico u otra institución. La búsqueda activa comunitaria se realiza mediante encuestas casa a casa en la comunidad, que incluye a los residentes de un sector seleccionado, en el marco de las actividades colectivas ante la presentación de un caso sospechoso o confirmado de sarampión, rubiola o de otra enfermedad, ante el silencio epidemiológico por más de 4 semanas, en especial en aquellos donde se han detectado casos en los últimos años, o como una estrategia de intensificación de la vigilancia durante el desarrollo de los monitoreos rápidos de cobertura de vacunación. Objetivo de la búsqueda activa comunitaria. El principal objetivo es identificar los casos sospechosos o probables de enfermedades de interés en salud pública que no consultaron a los servicios de salud o no fueron detectados a través del sistema de vigilancia en salud pública. ¿Quién la realiza? La búsqueda activa comunitaria la realizan los equipos de vigilancia en salud pública en el municipio, distrito y departamento cuando sea necesario el acompañamiento. En la mayoría de las oportunidades se requiere acompañamiento del programa ampliado de inmunizaciones del PAI, entomología en los casos de enfermedad de transmisión vectorial, por ejemplo el dengue, el Zika o la malaria, saneamiento ambiental o INVIMA en caso de enfermedad transmitida por alimentos, saneamiento ambiental o zoonosis en caso de enfermedad zoonótica, por ejemplo la rabia o los casos de leptospirosis. ¿Cómo se realiza? De acuerdo con los lineamientos nacionales de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud, ante la notificación de un caso sospechoso, probable o confirmado de una enfermedad, inicialmente deberá seleccionar los sitios geográficos que representan un mayor riesgo para la aparición de otros casos. Por ejemplo, el lugar de residencia, la escuela y los lugares donde permaneció durante el periodo de transmisibilidad, cuando, por ejemplo, se puede contagiar a otra persona. Estos pueden estar distribuidos en diferentes localidades, comunas o barrios y no tener relación entre sí. Para definir un área de búsqueda, ubique geográficamente la vivienda o la unidad de búsqueda del caso índice, es decir, del primer caso, y extienda la búsqueda de casos a 9 manzanas aledañas entre sí. Se identifican las zonas a intervenir, se verifica si tienen dificultades de acceso por conjuntos de viviendas cerrados, por ejemplo condominios, o en áreas de desorden público para establecer la estrategia de acceso. Luego se organiza el trabajo de campo, alistamiento de insumos, equipos de protección personal, transporte, comunicaciones, alimentación, el proceso de remisión, de seguridad, bueno, entre otros. Luego se realizan las visitas casa a casa y se aplican encuestas, indagando la presencia de casos en todas las personas que habitan las viviendas de las enfermedades objeto de la búsqueda activa comunitaria. En las viviendas que se encuentran varias familias, se toman como una vivienda y varios núcleos familiares. Las preguntas se hacen a personas o informantes mayores de 18 años y están orientadas a consultar acerca de la presencia de síntomas específicos, exposiciones a factores e indagar la presencia de determinantes sociales relacionados con los eventos de interés en todas las personas que habitan la vivienda. Generalmente la búsqueda se realiza 9 manzanas alrededor de la manzana donde vive el caso y se realiza en el sentido de las manecillas del reloj.
En caso de encontrar nuevos casos, es necesario que se amplíe el perímetro de búsqueda siguiendo la misma lógica de las 9 manzanas a la redonda del nuevo caso identificado. En áreas rurales se deberá extender la búsqueda al 100% de las casas de la comunidad o vereda. Es fundamental utilizar la definición de caso planteada por el líder de vigilancia y diligenciar la encuesta en su totalidad. Es de recordar que es necesario verificar los antecedentes. En los casos de enfermedades prevenibles por vacunación es necesario verificar el carnet de vacunación en los menores de 5 años y articularse con los funcionarios del PAI para completar los esquemas de vacunación en cada uno de los casos. En la investigación, en todo caso sospechoso, se deben realizar búsquedas de contactos en todos los lugares posibles, desplazamientos del caso durante el periodo en que se pudo transmitir la enfermedad, y todas las actividades son útiles para identificar otros casos y para confirmar o descartar la presencia del brote en cada una de las comunidades que estamos visitando. Dentro del informe a presentar es necesario que se indique el número de casas y personas encuestadas. Es posible que se encuentren casas donde se haya información adecuada y confiable, es decir, abiertas o efectivas, que estén deshabitadas, es decir, cerradas o no efectivas, que no encuentre personas mayores de edad o que la información no sea confiable, es decir, pendiente, y aquellas en las que sus moradores se rehúsan a aportar información, es decir, rechazo. Es muy importante para consolidar la información reprogramar el regreso a las casas pendientes y a las que presentaron rechazo. Seguimiento a los contactos. Es necesario establecer una estrategia de seguimiento, bien sea presencial o telefónica, y calcular el tiempo del seguimiento adecuado con el evento que se esté investigando, fecha de contacto y periodo de transmisibilidad. Una vez finalizada la actividad, la Secretaría de Salud, responsable de la realización de la VAC, deberá elaborar el informe final con los resultados obtenidos, número de casas y personas encuestadas, casas donde se pudo aplicar la encuesta, o sea, las casas efectivas, y casas no efectivas según la clasificación que establecimos en la diapositiva anterior, casos ingresados a la vigilancia y sus resultados y sus recomendaciones. El informe debe incluir dos cosas supremamente importantes. Primero, la descripción epidemiológica del brote. Una vez se disponga de los datos, realizar una revisión cuidadosa de la calidad de la información recolectada y hacer una descripción completa del brote, indicar su evolución en el tiempo, su extensión geográfica, es decir, el lugar y sus relaciones, y el número de personas afectadas por la enfermedad. Y segundo, la caracterización por tiempo. Se describe el curso de la epidemia o brote, graficando un histograma del número de casos y la fecha de inicio de los síntomas. Esta gráfica se denomina curva epidémica. La curva epidémica brinda información útil sobre el brote, describe en qué punto de su curso está, cuál será su comportamiento en el futuro, y después de identificar la enfermedad, si se conoce su periodo de incubación, se puede aquí deducir el periodo probable de exposición e incluirla en la definición de caso. Finalmente, la información fundamental que nos suministrará es el identificar si el brote se ha producido por fuente común o por fuente propagada. En la imagen observamos un ejemplo de infección respiratoria en el año 2013 en el municipio de Garzón, en Huila. Aquí vemos una curva epidémica con número de casos, con fecha de inicio de los síntomas, con un brote de infección respiratoria aguda para el año 2013. Hablamos de fuente común cuando los casos resultan de la exposición a la misma fuente, y por propagación cuando la transmisión de la enfermedad se produce de persona a persona. En algunos brotes, ambos mecanismos se combinan, siendo los casos iniciales el resultado de una fuente común. Por ejemplo, un brote por contaminación de agua con rotavirus, y los secundarios por la transmisión de persona a persona. Para la construcción de una curva epidémica se utilizan los intervalos de tiempo que corresponden a una fracción del periodo de incubación o de latencia del agente sospechoso. Por convención se utilizará la mitad del periodo de incubación. Ejemplo, sarampión, si se consideran 14 días el periodo de incubación promedio, la curva epidémica se elaborará agrupando los casos cada 7 días. Adicionalmente, relacione en la curva epidémica el periodo de incubación, lo cual permite buscar las fuentes probables de infección, el periodo de transmisibilidad que le permitirá buscar los contactos,
e indique la probable fecha de aparición de los casos secundarios. A continuación, un ejemplo de un brote de parotiditis en la diapositiva que continúa, con 2 casos identificados que se pueden observar de acuerdo al periodo de incubación más largo. Para la parotiditis se podrá esperar una aparición de nuevos casos hasta el 15 de mayo. Este es el caso de parotiditis que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Por favor, miren el periodo de transmisibilidad, miren el periodo más corto y el más largo de incubación, cómo resalta el inicio de síntomas. Caracterización por lugar. La evaluación del lugar del brote proporciona información sobre la extensión geográfica del problema, aunque se puede mostrar también conglomerados o patrones que proporcionen orientación importante en la etiología. Una sencilla técnica utilizada se basa en el uso de mapas de la zona donde se notificó el brote, ubicando con puntos los lugares donde se registraron los casos. Existen 2 formas de hacerlo en terreno: por medio del GPS o por medio de mapas impresos dibujando sobre una ubicación específica los casos a estudio. Continuamos con cómo se realiza. El cuarto paso sería la identificación por persona. Permite identificar la población afectada, predecir la población riesgo. Habitualmente se definen las poblaciones por características de los pacientes: edad, raza, sexo, estado médico, entre otros, o por tipo de exposición. Un indicador importante que ayuda a evidenciar los riesgos diferenciados es la tasa de ataque y puede definirse como la probabilidad de que una persona expuesta al factor de riesgo desarrolle la enfermedad. Aún sin conocer el agente causal, podemos determinar el número de personas que enfermaron y el número de personas que estuvieron expuestas, y así poder determinar una mejor investigación del brote. Elaborar una posible explicación de el modo en que ocurrieron los hechos y las causas que influenciaron su ocurrencia, o sea, la hipótesis de la que ya habíamos hablado. La hipótesis preliminar debe dirigirse al agente, su forma de transmisión, el tiempo en que empezaron a presentar los casos, la población afectada y la exposición que causó la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo comúnmente identificados? Ejemplo: ¿existe relación entre los casos de meningitis del pabellón A de una cárcel de varones con los casos presentados en el pabellón C en el personal de guardia? Por ejemplo, ¿el agente causal del brote de ira en un colegio superior es el virus de la influenza H1N1? Por ejemplo, ¿la parotiditis flácida aguda del paciente A fue producida por una cepa de poliovirus salvaje? Por ejemplo, hallazgo de casos de ira G en una población pediátrica en 3 IPS de la ciudad son causados por el mismo agente. Análisis exploratorio. Después de realizar el planteamiento y comprender por qué ocurre la situación o condición, se debe verificar su veracidad. Si la evidencia apoya el planteamiento realizado, esto será suficiente para comprobar el planteamiento y no es necesaria una evaluación adicional. Bueno, después del paso anterior, sexto, que fue el análisis exploratorio, ahora vamos a nuestro 7º paso, la implementación de medidas de control. Es importante tener en cuenta que las medidas de control se deben implementar en la fase temprana de la investigación. No se deben esperar los resultados del laboratorio para iniciarlas. Las medidas de control deben pensarse a la luz de los eventos y situaciones que se están investigando. A continuación veremos algunas medidas de control más frecuentes. Por ejemplo, la identificación de uso de medidas de bioseguridad en el talento humano en salud, en los investigadores, en la población afectada y no afectada. Por ejemplo, la prescripción de tratamiento terapéutico y profiláctico. También es un buen ejemplo la vacunación de la población susceptible no inmunizada. Otro puede ser la implementación de medidas de aislamiento o cuarentena, la capacitación al personal de salud, la educación comunitaria, en fin, estrategias de comunicación del riesgo en las comunidades también estarían aquí y las veremos en uno de nuestros módulos. Nuestro 8º paso es evaluar las medidas de control. Toda investigación de campo debe contar con una evaluación de la efectividad de las medidas de control que se hayan implementado. Lo ideal es que no estén presentándose nuevos casos relacionados con el brote. La eficacia de las medidas de control puede ser documentada con uso de técnicas analíticas de epidemiología, comparando la situación observada con la que se debe esperar si las medidas de control resultan eficaces.
Bueno, vamos a nuestro noveno paso, que es la comunicación de los hallazgos y los resultados. Puede ser nuestro noveno y décimo paso. Durante la investigación de campo, el brote se debe realizar en principio 3 informes, a las 24, a las 72 horas y un informe final, que puede ser provisional o definitivo. A continuación, se describen los puntos que se deben relacionar en dichos informes. Para elaborar el informe final del BAC, se debe consolidar una tabla con los indicadores, describir los principales hallazgos, incluir los indicadores de evaluación de la BAC, los casos que se captaron, las acciones realizadas y las lecciones aprendidas. Los datos fundamentales que se deben tener en cuenta pues son los que están aquí en esta tabla: porcentaje de viviendas abiertas, porcentaje de viviendas cerradas, número total de personas encuestadas, número de viviendas visitadas. Continuando con nuestra tabla, también es importante el número de viviendas deshabitadas, el número de viviendas renuentes, el número de casas pendientes que fueron revisadas y finalmente pues con eso calculamos nuestro rendimiento. Tipos de búsqueda activa comunitaria. La BAC es una estrategia que adopta diferentes entornos. Estos son: búsqueda activa comunitaria en el territorio. La BAC en el territorio se prioriza con base en criterios de riesgo epidemiológico como concentración de casos activos, presencia de 2 o más casos en un área determinada, puede ser una misma manzana o en un mismo bloque de apartamentos, presencia de conglomerados o poblaciones, zonas de hacinamiento, albergues, cárceles, en fin, zonas con viviendas comunitarias y zonas con acceso limitado a servicios básicos. BAC en conglomerados poblacionales. La BAC en conglomerados poblacionales se realiza de forma intencionada de tamizaje, con el fin de conocer la dinámica de cómo está sucediendo el contagio. Se pueden hacer en poblaciones privadas de la libertad, también en poblaciones limitadas en la movilización, policía y fuerzas militares, en población que está en el sistema de responsabilidad penal de adolescente, en personas mayores de 70 años, que se encuentren en centros de estancia, en personal que trabaja en servicios de protección, en personal que trabaja con adolescentes, en personal de adulto que cuida a personas de adulto mayor, que cuidan establecimientos penitenciarios o de detección transitoria, personal o población migrante, grupos de trabajadores que tengan alto riesgo de contacto estrecho, a pesar de cumplir actividades de distanciamiento o medidas de higiene respiratoria y de manos. Ahora vamos a hablar de la BAC en puntos estratégicos. La BAC en puntos estratégicos consiste en la disposición de puestos de toma de muestras móviles en lugares estratégicos del territorio para facilitar la demanda espontánea de personas que circulan en estos espacios públicos. Todas las personas son elegibles para participar en la estrategia, excepto que al momento de la BAC esté con diagnóstico de caso sospechoso o confirmado. Los puntos estratégicos para lugares públicos que tienen alto flujo de personas o que se encuentran cercanos a comunidades de alto número de casos de la comunidad pueden ser juntas de acción comunal, terminales de transporte, plazas de mercado, centros comerciales, parques y otros puntos calientes arrojados en un mapa de calor, obviamente. La BAC en empresas consiste en tamizaje a trabajadores ante la presencia de 2 o más casos en una misma área determinada, misma manzana de edificio. Todas las personas son elegibles de participar en esta estrategia, a menos que en el momento de la BAC tengan ya confirmado el caso sospechoso o sean casos confirmados. Es mandatario que las empresas relacionadas con la presencia de servicios de salud, funerarias, atención al usuario o de aseo realicen estrategias de BAC. Como se mencionó anteriormente, las estrategias de BAC son impulsadas por las entidades territoriales en articulación con las entidades administradoras de planes de beneficios, administradoras de riesgos laborales y representantes de las comunidades e instituciones. Estas jornadas se realizan fuera de las instituciones de salud como hospitales y centros de salud, en los ámbitos comunitarios o en institucionales como los descritos anteriormente. Investigación epidemiológica de campo. La investigación epidemiológica de campo es otra estrategia de identificación de eventos de interés aplicable ante la presencia de posibles casos o brotes de eventos de erradicación, eliminación o control. Algunas veces es importante realizar investigaciones por intereses políticos y legales de las autoridades o la comunidad, que en la medida en que mejora su conocimiento de la forma de transmisión de enfermedades,
por exposiciones ambientales especialmente, presionan a los servicios de salud para que investiguen situaciones que consideran epidémicas o inusuales en una área geográfica determinada. La investigación epidemiológica de campo tendrá características particulares según se trate de un caso o de un brote, y de acuerdo con esto se fijarán objetivos y el plan de acción. La investigación tiene los siguientes objetivos básicos: identificar y tratar nuevos casos, identificar y proteger a los contactos, interrumpir la cadena de transmisión, muy importante, identificar e intervenir los factores de riesgo y garantizar el seguimiento de todos los casos. Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario analizar la información disponible y recolectar telefónicamente datos adicionales sobre tipo y ubicación de contactos a examinar, tipo y cantidad de muestras de laboratorio a recoger, insumos preventivos a suministrar, instrumentos o registros a utilizar, necesidades de desplazamiento a la institución que notifica el caso y lugar de la comunidad específica de procedencia de estos casos y del tipo de recurso humano de apoyo que tengamos. Una vez determinado lo anterior, debe realizarse un plan de trabajo que incluya documentación previa. Debe permitir al investigador adquirir los conocimientos científicos básicos mediante la revisión rápida de la literatura científica, los protocolos respectivos de vigilancia epidemiológica y el intercambio de conceptos básicos. Coordinación con el personal de laboratorio para el suministro de material adecuado para la recolección, almacenamiento y transporte de muestras que se vayan a obtener. Gestión de procedimientos administrativos. Será necesario que el investigador tramite los permisos para el desplazamiento del personal de apoyo y transporte. Simultáneamente, deberá establecer los contactos con el personal de salud local para coordinar las actividades, aclarar el rol de cada uno en la investigación y, por último, hacer las citas con los dirigentes comunitarios o la comunidad que vaya a ser investigada. Y determinación de las actividades a realizar. Estas dependerán de las características del evento objeto de estudio en cuanto a su magnitud y gravedad, el tipo de agente, la existencia o no de reservorios, el periodo del mecanismo de transmisión, la transmisibilidad y los factores condicionantes, entre otros. Las actividades realizadas deben consignarse en un formato estándar de investigación epidemiológica de campo establecido por la autoridad sanitaria local, que contiene datos básicos para la caracterización de la situación epidemiológica y además facilita el resumen de las intervenciones. Para los análisis de mortalidad, la información debe consignarse en los formatos diseñados para tal fin. Debe generarse un informe final que incluya factores de riesgo encontrados, número de contactos, intervenciones realizadas, entre otros, que permitan clasificar los casos. También es importante verificar y complementar los datos de las fichas clínico-epidemiológicas dispuestas por el Instituto Nacional de Salud, lo mismo que la toma de muestras en los casos que lo ameriten. Rastreo de casos y rastreo de contactos. El rastreo de casos y de contactos, junto con las pruebas diagnósticas sólidas, el aislamiento y la atención de casos, es una estrategia fundamental para interrumpir las cadenas de transmisión y reducir la mortalidad causada por los eventos de interés en salud pública. El factor desencadenante para iniciar el rastreo de contactos es la detección de un caso probable o confirmado, como vemos en el ejemplo de una cadena de eventos para el rastreo, seguimiento y atención de contactos por COVID-19. Las personas que han estado en contacto con este caso son localizadas y se les permite ponerse en cuarentena para evitar que el virus siga transmitiéndose. Debido a que las personas pueden transmitir el COVID-19 a la fase presintomática o si son asintomáticas, la cuarentena debe implantarse inmediatamente después de la exposición para reducir la transmisión posterior. ¿Cómo formar un equipo de rastreo de contactos? Los recursos humanos necesarios, el cálculo de las necesidades de mano de obra para realizar el rastreo de contactos depende de varios factores a saber: el número estimado de contactos que se van a rastrear, la capacidad logística y material y tecnológica para llegar a las comunidades afectadas y a los contactos, el marco cultural, el contexto sociopolítico, las cuestiones de seguridad, las modalidades de rastreo, tales como la autonotificación o las visitas o las llamadas diarias,
Las autoridades sanitarias deben revisar sus requisitos legales y planificar una fuerza del tamaño suficiente y equilibrada en función de lo que se quiera investigar. Si es necesario, cabe destacar la importancia de preparar un número suficientemente grande de rastreadores de contactos en las etapas iniciales o cuando no hay transmisión o esta es muy baja. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un estimador de fuerza de trabajo sanitaria para ayudar a los Estados miembros a planificar sus necesidades de acuerdo con el escenario de transmisión. ¿Cómo formar un equipo de rastreo de contactos? La selección y capacitación de los rastreadores de contactos, si es posible, se deben seleccionar de la propia comunidad y deben tener un nivel apropiado de escolaridad, buenas actitudes de comunicación y dominio de la lengua local y conocimiento de las circunstancias y cultura locales. Un grupo de estas características se puede seleccionar de muchos entornos, tales como el gobierno local, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, voluntarios de la comunidad, y deben asignarse supervisores a todos los equipos de rastreo para permitir un apoyo técnico y logístico, la resolución de problemas y la supervisión con buena calidad. El personal y los gerentes de rastreo de contactos requieren una capacitación pertinente y continua. La capacitación debe incluir los fundamentos de la transmisión del agente causal, la prevención y el control, cómo vigilar los signos y síntomas y procedimientos operativos normalizados para el rastreo de contactos, incluidos consejos para las entrevistas y ética de la vigilancia sanitaria y los temas de cuarentena. También es importante informar a los rastreadores sobre sus derechos, funciones y responsabilidades, principalmente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Equipamiento y logística. Los equipos de rastreo de contactos necesitarán apoyo administrativo y logístico, tales como medios de identificación oficial, transporte, instrumentos para que registren la información, un teléfono móvil con suficiente crédito. También deben ser dotados con equipo de protección personal, como mascarillas, tapabocas, desinfectantes de manos, de conformidad con las recomendaciones para cada caso que dé la Organización Mundial de la Salud o la autoridad sanitaria. Si los instrumentos digitales forman parte del programa de rastreo de contactos, se les deben proporcionar a los contactos y se les debe enseñar a usarlos. ¿Cómo lograr la participación comunitaria para el abordaje de los determinantes sociales de la salud? El compromiso estrecho y constante con las comunidades es fundamental para el buen seguimiento de los contactos. Debe incluir una amplia sensibilización y participación de la comunidad en la planificación, selección de rastreadores de contactos, métodos de rastreo y canales de comunicación. La Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación de los siguientes principios clave elaborados en colaboración con el Servicio Colectivo de Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria a fin de impactar positivamente los determinantes sociales de la salud. Primero, conozca las circunstancias de la comunidad. Consiga rápidamente la información existente, sanitaria, social, cultural, epidemiológica, geográfica, lingüística y histórica. Y conozca la comunidad. Busque información sobre la dinámica comunitaria y las estructuras de poder social y político, así como las actitudes, conceptos, prácticas en el entorno del rastreo de contactos. Identifique las brechas de salud relacionadas y elabore una cartografía social. Segundo, genere confianza. En situaciones de crisis es más probable que las personas tomen decisiones basadas en la confianza y en la credibilidad percibida. Identifique a los miembros de la comunidad que sean de fiar como expertos en su propia cultura, tradición y prácticas. Asóciese con ellos en la planificación, ejecución, evaluación de programas de rastreo de contactos. Los representantes comunitarios desempeñan un papel especialmente importante cuando se trata de grupos vulnerables. Pueden ayudar y garantizar que se identifiquen y aprovechen las mejores soluciones basadas en la comunidad. Tercero, gánese y mantenga la aceptación de la comunidad. El rastreo de contactos se lleva a cabo mejor cuando la comunidad entiende plenamente por qué es necesario y cómo se puede hacer de manera menos invasiva y culturalmente más apropiada. Cuarto, colabore con las soluciones de la propia comunidad. Es esencial que los líderes sociales, los representantes y otros líderes de opinión estén comprometidos.
ya que a menudo son responsables ante sus comunidades y están bien informados sobre los mejores puntos de acceso para la acción comunitaria. Consulte específicamente a representantes comunitarios de grupos vulnerables como mujeres, niños y escuelas, jóvenes, refugiados y migrantes, ancianos y personas con discapacidad para velar por que se reconozcan y aprovechen las mejores soluciones ideadas por la propia comunidad. Quinto, fomente una fuerza de trabajo comunitaria. Conceda prioridad a la captación de rastreadores de contactos de la comunidad para aprovechar su comprensión cultural, lingüística y social. Proporcionarles una capacitación adecuada para garantizar la eficiencia, la precisión y las aptitudes de comunicación al empezar investigaciones de casos y contactos e integrarlas con el equipo de respuesta más amplio. Sexto, comprométase a lograr una comunicación franca e incluyente. La información transmitida debe abarcar comunicaciones sobre los derechos de privacidad y confidencialidad de la información recopilada, recursos a disposición de los contactos en cuarentena, riesgos y beneficios personales, domésticos y comunitarios de la participación en procedimientos de rastreo de contactos. Séptimo, escuche y analice y responda a los comentarios. Preste atención a los temores y preocupaciones que las personas puedan tener sobre el rastreo de contactos y cerciórese de que responda a ellos. Adapte el rastreo para satisfacer las necesidades expresadas por las comunidades, manteniendo al mismo tiempo el alcance. Un mecanismo de retroalimentación eficaz sobre el rastreo puede evitar que los problemas aumenten y gestionar mejor las expectativas. Logre la aceptación del personal del programa y, si es posible, empareje los sistemas de retroalimentación con los de los socios para acceder a las mejoras dispuestas por los responsables de la toma de decisiones. Octavo, considere la conveniencia de usar la tecnología de rastreo de contactos. Las comunidades responderán de manera diferente al uso de aplicaciones digitales. Muchas personas pueden expresar preocupaciones en torno a la geolocalización, la privacidad de los datos y la protección de la información en salud. Estas situaciones pueden acrecentar la desconfianza y renuncia con respecto a los rastreadores de contactos. Los organismos de salud pública que realicen el rastreo de contactos de la COVID-19 deben estar preparados para explicar cómo se utilizará, almacenará y consultará la información y cómo se protegerá a las personas de la divulgación o identificación perjudicial. Los rastreadores deben prepararse correctamente para prever preguntas e inquietudes. Noveno, no criminalice las acciones. Reviste una importancia decisiva que el rastreo de contactos y las medidas conexas como la cuarentena de contactos y el aislamiento de casos no se utilice de manera punitiva o en relación con medidas de seguridad, problemas migratorios u otros motivos ajenos al campo de la salud pública. Comprender las ramificaciones complejas de las medidas punitivas por el incumplimiento es imperativo para lograr una gran participación en la notificación y divulgación completa de las actividades y los contactos. Décimo, desaliente llega frente al estigma, la discriminación y los rumores. Tenga especial cuidado de no atraer el estigma ni la atención indebida hacia las personas o familias afectadas. Y finalmente, coordínese con todos los agentes que intervengan en la respuesta. Colaborar con otros agentes que apoyan a la comunidad ayudará a disminuir la resistencia al rastreo de contactos, propiciará unas relaciones más eficaces con la comunidad y dará lugar a soluciones más eficientes. Pasos para el rastreo de contactos. Vamos a hablar de tres cosas: cómo identificar los contactos, vamos a hablar del flujo de datos y del análisis de los datos. ¿Cómo identificar los contactos? Hay dos cosas importantes. Primero, se debe considerar la definición de caso para definir contacto con relación a la enfermedad. De igual manera, debe tener en cuenta los periodos definidos para la enfermedad como periodo de contagio y de transmisibilidad. Para identificar contactos y posibles fuentes de infección, se necesita una investigación detallada del caso y una entrevista con este o con el acompañante o con el cuidador. Y en segunda instancia, se debe educar a las comunidades en torno a la necesidad de que los casos se notifiquen
por iniciativa propia a sus contactos sobre una posible exposición a la enfermedad. Esto reviste una importancia particular cuando las capacidades de la salud pública se ven desbordadas, lo que puede dar lugar a retrasos en la notificación. Es necesario identificar los contactos en diversos entornos como el hogar, entornos cerrados como ancianatos, entornos domésticos como distintos de la casa, el enfermo, gimnasios, salas de reuniones, etc. Establecimientos de atención en salud, profesionales en el lugar del trabajo, de transporte público o compartido y otros lugares de reunión como lugares de culto, escuelas, eventos sociales y privados. El equipo rastreador de contactos elabora una lista de las personas que cumplan con definición de contacto. En condiciones ideales, todas esas personas serán localizadas en función del contexto y las capacidades locales. De esto se puede encargar directamente el equipo de rastreo o el propio caso informará a sus contactos. Segundo, flujo de datos. La información de cada contacto obtenida por los equipos de rastreo, en particular el vínculo del caso fuente y la información sobre el monitoreo, se debe introducir en una base de datos. La base de datos se actualizará diariamente con los detalles del seguimiento recogidos por los rastreadores o con los informes enviados directamente por los contactos. Los análisis descriptivos y los indicadores de desempeño pertinentes se compilarán regularmente y se compartirán con los rastreadores de contactos, sus supervisores y las comunidades afectadas. Si un contacto pasa a ser un caso, el cambio se vincula mediante un identificador común a una base de datos de casos, es decir, una lista tabular. Es indispensable el uso sistemático de identificadores comunes que vinculen el rastreo de contactos, las listas tabulares de casos y los resultados de cada laboratorio. Para apoyar el seguimiento de contactos se pueden utilizar varios instrumentos digitales de recopilación y gestión de datos. Y tercero, análisis de datos. Los indicadores clave de desempeño para el seguimiento de contactos son decisivos para comprender el rendimiento de las acciones de rastreo y los aspectos que deben mejorarse desde la perspectiva local, nacional o mundial. Los indicadores deben medir las diferentes etapas de la ruta de rastreo y de contactos. Los indicadores clave de desempeño medidos a lo largo del tiempo pueden sentar las bases de las decisiones políticas, ya que evalúan el efecto del programa de rastreo de contactos, con lo cual mejora su calidad y al mismo tiempo gestiona las necesidades de recursos. Con el fin de facilitar las comparaciones, se deben de estandarizar un conjunto mínimo de indicadores clave de desempeño para la gestión de datos. 4. Gestión de recursos. Las actividades de rastreo de contactos deben equilibrarse con otras necesidades de recursos y el efecto del rastreo debe evaluarse en relación con otras intervenciones sanitarias. La planificación del rastreo incluye garantizar los costos de implantación y mantenimiento de un sistema eficaz y abordar las consecuencias sociales y económicas para todas las personas afectadas.